Ya. Buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar en su hogar una vez más a través de estos medios, a través de estas transmisiones que estamos teniendo a través del grupo de discipulado y de la página de Facebook de Misión Cristiana de Calvario, Sede del Esfuerzo. Quiero invitarles a que ustedes puedan compartirlo, ponerlo en su muro y también enviárselo por Messenger estas transmisiones a sus amigos y que podamos también ir compartiendo la palabra y expandir mucho más. Esta noche yo quiero retomar lo que hemos estado aprendiendo acerca de Juan capítulo 5 y el versículo 19. Y quiero invitarte que siempre, como yo te he pedido que lo mantengas en una buena costumbre, utilice las escrituras, ya sea en tu dispositivo o que lo utilices desde un manuscrito como el que yo tengo acá. Quiero pedirte que leamos el versículo 19 y que lo hagamos de esta manera. Versión 60 dice así: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y hemos aprendido en este tiempo acerca de esa influencia que debemos tener, ese discipulado que nosotros debemos hacer, ese liderazgo que debemos mostrar. Hemos cambiado la palabra influencia, hemos omitido la palabra liderazgo para decirlo influencia. Y lo decimos de esta manera porque no todo líder tiene influencia verdadera, sino que a veces es líder por una autoridad delegada nada más, sino porque está influyendo. Y quiero pedirte que en esta ocasión realmente lo entiendas, que es desde la influencia que Dios ya puso en ti. Ese Espíritu de Dios que está en ti, que mueve montañas, mueve todo lo que te estorba y hace realmente el camino para que la gente pueda venir hacia Cristo, pueda presentarle el camino que es Cristo Jesús y es quien nos conduce hacia el Padre y la vida eterna. Esta es la vida eterna, dice Juan capítulo 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y sabemos que en Jesucristo nosotros encontramos esta vida. Él es la vida. Quiero entonces mostrarte esto y hemos visto que ser esa persona influyente requiere de esa capacidad de conocer a la gente y darte a conocer. Pero también hemos aprendido que es haciendo las obras del Padre y dando la palabra del Padre, hablando las palabras del Padre. Hemos también tomado el tiempo para hablar sobre la buena comunicación. Hoy vamos a hablar sobre saber escuchar. Sin embargo, quiero ponerte este mapa mental y quiero que lo veamos desde esta estructura que voy a plasmar en el pizarrón. Y siempre recordando que nosotros, para tener esta capacidad de influencia, nosotros debemos tener, y lo aprendimos en estos últimos días, que debemos estar sometidos. Y hemos hablado sobre esta rendición, este sometimiento, y yo lo voy a poner acá así, rendido. Rendición. Pero hemos hablado sobre esto y que esto va a dar paso a que nosotros podamos no solamente conocer al Padre y ver al Padre, sino que también nos va a permitir a nosotros tener un cambio de pensamiento, tener una renovación. Un cambio de pensar, esto es renovación. Y cuando tú tienes ya una mente diferente, dice la Escritura que tales son los pensamientos del hombre, así es él. Y cuando tú tienes esta renovación, esta actualización, cuando tú dejas que sea el Padre quien te diga cómo hacer las cosas y qué es lo que debes hacer, definitivamente vas a lograr la transformación. Y eso es un cambio total, ¿verdad?
Cuando digo total, estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo. Hemos estado hablando que nosotros debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y esto es nuestro culto racional, y estamos hablando de ese sacrificio vivo, estamos hablando de cuerpo, pero también hemos hablado sobre que la iglesia debe presentarse como santa y sin mancha, pero esto es en cuerpo, alma y espíritu. Ahora, yo quiero dejar esta parte de acá solo para que tú veas lo siguiente. Necesitamos nosotros no solamente tener la rendición, renovación y transformación, sino que también ahora comprobar. Todo esto es para comprobar. Para comprobar la voluntad de Dios. Definitivamente nosotros debemos comprobar la voluntad de Dios. No es que Él te lo compruebe a ti, eres tú quien debes buscar y comprobar la voluntad de Dios. Eres tú quien debes hacer la voluntad de Dios y encontrar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, disfrutarla. Cuando dice comprobar, yo quiero pedirte que tú veas otras versiones y partes de ellas te van a mostrar descubrir, otras te van a decir disfrutar, y cuando tú encuentras todo esto, definitivamente te corresponde a ti hacer esto. Esa parte de sometido, de cambio de pensar, cambio total y comprobar, es tu parte, es lo que debes hacer, rendirte, renovarte para ser transformado. Y esto definitivamente te lleva a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Estuvimos hablando el martes pasado acerca de los grupos de comunión familiar y de los discipuladores de grupos de comunión familiar, y retomo esto una vez más porque hemos estado hablando sobre la influencia, porque un discipulador debe ser influyente. No es porque te pongan discípulos o porque te asignen un grupo de comunión familiar, sino porque tú eres influyente y estas personas te escuchan, estas personas te ven. Pablo tenía esa capacidad de poder influir en la gente, y Pablo podía hacer esto. ¿Por qué? Porque él tenía ese don del Espíritu Santo, tenía la influencia, tenía el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Déjame decirlo de esta manera: y tú serás el testimonio. Cuando el Espíritu está en ti y tienes este poder, entonces tú eres el testimonio. El poder de la influencia es parte de lo que debes desarrollar. El poder del Espíritu, parte de ello es el poder de la influencia, y eso lo debes hacer tú. Vimos ya a Jesucristo como una persona influyente en todos los ambientes y en todo lugar y en todo lo que hacía. Las personas y todos los círculos que lo seguían siempre mostraban admiración y dedicación hacia lo que Jesús hablaba. Ellos ponían atención, escuchaban y también hacían lo que Jesús les pedía. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la influencia. Es necesario que nosotros tengamos ese poder de la influencia. Moisés en algún momento, él tenía ese poder de autoridad y el pueblo lo siguió para libertad, pero cuando ya estaba con ellos, en lugar de influir sobre ellos, él solo veía los casos y servía como juez, pero no los estaba llevando, nunca los llevó a esa parte de transformación, a esa parte de poder vivir ellos como hijos de Dios. Llega el suegro y le termina de decir: busca hombres, y entonces tuvo que buscar gente para ponerlos con autoridad delegada, así como estaba él, pero para que influyeran sobre otros. Es necesario que en este tiempo tú tengas ese poder de influencia en tu familia, pero eso va a suceder cuando tú te rindas al Señor, al gobierno del Espíritu, al régimen del Espíritu, cuando tú renueves tu pensamiento y cuando tú seas transformado. Cuando tú haces esto, entonces compruebas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Continuamos con los discipuladores, y entonces el discipulador es esa persona, no como Moisés, que solamente recibió un pueblo para guiar, sino que es una persona que también influye sobre la gente para cambiarlos, para hacerlos diferentes, para que sean como tú eres,
para que ellos puedan expresar lo que tú estás expresando. Cristo mismo es la expresión de la esencia misma del Padre Celestial. ¿Y qué es lo que está pidiendo de nosotros? Que nosotros seamos esa expresión misma de lo que Él es. Ahora, como discipulador, tú debes ser esa influencia. Pero estuvimos hablando con mucho detalle el martes pasado acerca de la buena comunicación. Tú y yo debemos aprender a comunicarnos con las personas, tener comunicación clara y objetiva acerca de tus expresiones corporales. Y tu intención también habla muchas cosas. Tu intención también dice muchas cosas. Entonces tú tienes definitivamente que expresar con tu cuerpo, expresar con tu rostro. La comunicación corporal es muy importante y debes expresar a Cristo. Debes expresar su diseño, su voluntad, debes expresar lo que Él es. Y aprendíamos que parte de la comunicación también es lo escrito. Y parte de la comunicación también es lo verbal. No solamente lo verbal como hemos pensado, sino que es escrito y también es en lo corporal. Ahora, vamos a ir a las escrituras una vez más. Y vamos a Juan capítulo 5. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y dice la Escritura, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Quiero que te des cuenta de esto, es muy importante la palabra oigo. Y lo está hablando no en pasado, no dice en futuro, sino que habla de el presente. Cuando hemos aprendido, y vamos por favor a la segunda carta escrita por Pablo a su discípulo Timoteo, ya como un ministro de Dios, instalado ya en Éfeso. Pero mira lo que sucede aquí en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 2. ¿Qué dice ahí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es necesario escuchar. Nosotros debemos escuchar, debemos aprender a escuchar. Y nosotros cuando hablamos sobre esto es que definitivamente tienes que aprender a verlo. Estamos en la etapa de verlo, pero también de escucharlo, no solo verlo. Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero cuando dice de oídas te había oído, ¿cómo me gustó en esta ocasión escuchar al apóstol Abraham decir de esta manera? Solamente no lo había escuchado a él, sino que había escuchado de ti. Y definitivamente no se trata de escuchar de él, se trata de escucharlo a él, sus palabras. Escuchar quién es él, verlo y escucharlo. Y quiero pedirte que veas que es esa importancia. Cuando tú ves esto, que el apóstol Pablo también pone mucha atención, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Cuando habla sobre este oír, definitivamente es porque nosotros debemos tener el cuidado de oír con detalle lo que Dios tiene para nosotros, pero también nosotros poder transmitirlo. Por eso estuvimos hablando de la buena comunicación, pero ahora estoy hablando un poco más acerca de escuchar. Un discípulo, un buen discípulo, un verdadero discípulo sabe escuchar. Pero quiero decirte esto, un discipulador es un discípulo y un discipulador sabe comunicar y también, sobre todo, sabe escuchar. Salmo capítulo 18 y versículo 13. Antes de llegar a Hebreos 1, yo quiero mostrarte un par de situaciones.
Salmo capítulo 18 y verso 13. Léelo por favor, Dulce o hermana Mari. El Señor lanzó un poderoso trueno, el Altísimo dejó de escuchar su voz en medio de ascuas y granizos. Oiga lo que dice ahí. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y la versión de lenguaje actual dice así: de pronto en el cielo se oyó una voz de trueno, era la voz del Dios Altísimo, que se dejó escuchar entre granizos y carbones encendidos. Yo quise tocar esta cita porque hace ya muchos tiempos, ahora ya creo que no se acostumbra mucho, pero en los tiempos pasados, cuando empezaba a tronar, cuando empezaba a oírse el cielo y esos retumbos y empezaba a oírse con fuerza el movimiento electromagnético y toda esa fuerza que luego se vuelve un estruendo en medio de nosotros, cuando se escuchaba eso, antes las abuelitas le decían a uno, póngase a orar o quédese quieto, Dios está hablando. Ahora está lloviendo, aún los padres pueden estar hablando y los jóvenes o los niños no escuchan porque perdieron el sentido de escuchar. No hay esa capacidad de escuchar y nosotros debemos enseñar a escuchar. Debemos enseñarle a la gente que debe escuchar. ¿Qué sucede? Antes, con una mirada, los jóvenes, los hijos ponían atención, sabían la comunicación corporal, y una mirada y el joven entendía. Un silbido o una palabra podía decirse y ya daba toda una comunicación en la familia. Ahora puede estarse hablando fuerte y anunciando con gran voz y muchas veces los jóvenes no entienden. En mi caso, yo los he tenido a la antigua. Ellos han aprendido a escuchar y han estado aún con una mirada. Ellos están aprendiendo a entender, no por su sometimiento de dolor, sino que por sometimiento en obediencia. No por castigo, sino porque aprendieron la obediencia. Y eso es lo que debe aprender un discípulo y un discipulador. Aprender la obediencia, aprender a escuchar a Dios, aprender en cada detalle de todo lo que está haciendo, aprender a escuchar a Dios. Y nosotros debemos saber poner atención. En aquel entonces, en el ejemplo que les pongo, definitivamente las abuelitas decían, pues está tronando, siéntese porque Dios está hablando. Y entonces uno se sentaba y era uno de los métodos para mantenerlo quieto a uno. Pero realmente Dios está hablando. En cada momento te está hablando. En cada expresión, en cada instante, a cada hora, Él te está hablando. Y de muchas maneras. En Juan capítulo 8 y versículo 43. Jesús está en este momento, no me gusta decir que hay un encuentro como pleito, sino que en este momento hay una apología, unos están diciendo una cosa y Jesús está explicándoles, está hablándoles, está mostrándoles al Padre, está respondiendo las palabras del Padre y termina diciéndoles después a estos hombres sacerdotes, a estos hombres expertos en la ley, les termina diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y les contesta él mismo, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Sabe por qué mucha de la iglesia no entiende el lenguaje de Dios? Porque no escucha la palabra. Porque no escucha la palabra. Es necesario escuchar la palabra. La fe viene por el oír. Yo recuerdo hace unos años, antes
el apóstol David nos visitaba con mucha frecuencia, el apóstol de Misión Cristiana del Calvario en México, el apóstol general de allá, nos visitaba mucho y en una ocasión nos dice, poniendo en orden algunas cosas, nos dice, deben tener cuidado con el sonido. Y entonces yo todavía no había logrado entender lo que me estaba diciendo y él me dice, deben tener cuidado con el sonido, que se escuche claro, que no moleste los oídos de las personas, que las personas entonen bien, que el predicador entone bien, que los cantantes entonen bien, que la batería esté en armonía. Y empezó a enseñarme y me dice, debes tener cuidado con tu sonido. Y entonces yo, luego de eso, él resume esto y me dice, porque la fe viene por el oír. Y si la gente no escucha, si la gente no oye bien, sino que solo oye bulla, no viene fe. Es necesario aprender a escuchar. Y nosotros debemos aprender a escuchar. Y la Escritura nos dice que estos fariseos no escuchaban a Dios, no veían a Dios y no lo escuchaban. Tenían delante de ellos al Padre a través de Jesucristo, pero ¿qué sucedió? No lo podían ver, pero tampoco lo podían escuchar. No me entienden mi lenguaje, porque no escuchan mi palabra. ¿Qué estaban escuchando ellos? ¿Sabes? Muchas veces la gente les es más fácil entender por fábulas. Y qué triste que una persona entienda por fábulas más que por la palabra de Dios. No digo que contar una historia sea condenable, pero que tú necesites que te cuenten cuentos o fábulas, eso es lo que le estaba pasando a la iglesia, que empezaron con fábulas y cuentos y entonces empezaron con filosofías y terminaron confundiéndose. ¿Por qué? Porque no entendían la palabra. Lo que debes escuchar es la palabra de Dios, no fábulas, no huecas sutilezas, no historias, sino lo que debes buscar escuchar es la palabra de Dios. Es lo que nosotros debemos tener realmente como discipuladores. Es nuestro trabajo saber escuchar y también enseñarle a los discípulos a escuchar. Tú en tu familia, como padre de familia, tú como madre, tú como hijo, debes tener esa capacidad de escuchar. Como ministro, como siervo de Dios, donde estés tú ministrando, debes tener la capacidad de escuchar. Cuando la Escritura nos enseña que cuando haya habido consejo no hay error, es porque definitivamente hay alguien que sabe escuchar. Debemos aprender a escuchar. Y escuchar la palabra de Dios. Bueno, en el libro de grupos de comunión familiar, esto es parte de las características, de las cualidades que nosotros debemos desarrollar. Uno, saber comunicar, y otro, el saber escuchar. Y parte de ello nos muestra acerca de qué. Que debemos buscar que esta virtud crezca en nosotros. Es una cualidad fundamental para trabajar en los grupos de comunión familiar. Es fundamental saber escuchar. Si tú no sabes escuchar, entonces no tienes rendición. Si tú no sabes escuchar es porque no estás rendido. Y sigues escuchando lo que a ti te interesa. Y se trata de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué quieres escuchar? Es necesario que ahora busques la voz de Dios, escuches la palabra de Dios. Y nosotros debemos definitivamente buscar la palabra de Dios en este tiempo y enseñarle a otros a escuchar la palabra de Dios. Bueno, pero también aquí nos lleva acerca de que hay diferente tipo de personas y debemos nosotros ver que es algo tan importante, tan primordial el saber escuchar, y para lograrlo nosotros debemos aceptar las personas en el nivel que están. Por ejemplo, hay niños que hablan palabra de Dios y nosotros debemos aprender a escuchar y escuchar que la palabra que viene de ellos, la palabra de Dios. Y sé que en Misión Cristiana del Calvario está pasando algo tan hermoso y que los niños son tan
asombrosamente especiales, porque ya no son como en el pasado, los niños se les hablaba con cuentecitos. Ahora es la palabra de Dios la que se les está enseñando, y qué glorioso, ellos también están aprendiendo a escuchar la palabra y a hablar la palabra de Dios. Ya no es con cuentos, ya no es con fábulas, sino que ahora es con la palabra de Dios. Como esa parte ya la vamos a tener pronto, pero los discipuladores de niños en la iglesia, tanto hermana Tirsa como hermana María José, cómo me gustaba cuando después de todo el proceso de discipulado les estaban enseñando siempre palabra de Dios con el discipulado correcto a los niños, y cuando llegaban a la congregación ellos hablaban la palabra de Dios, y luego de eso les estaban enseñando a orar, pero a orar no así como Jesús, te damos gracias, sino que les empezaron a enseñar a orarle al Padre, porque es a Él a quien se le habla. Y luego de eso, ¿qué sucedió? Les enseñaron a orar en público, y que la gente también pudiera hablar con el Padre a la misma vez que ellos, que fue glorioso, porque niños en un nivel diferente. Ahora nosotros debemos entender que debemos aprender a escuchar para poder hablar la palabra de Dios. Ok, y aprender que cada nivel de personas, cada tiempo de persona tiene también su nivel. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús le hablaba a la gente y le hablaba con términos que ellos entendían, y también con términos que no entendían. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando el Señor quería comunicar la palabra del Señor, de Dios, les hablaba como el Padre les había mandado. Pablo mismo dice que se hizo a todos en todo para ver si alguno se alcanzaba. Debes aprender a comunicar la palabra y debes aprender a escuchar. Es necesario que nosotros aprendamos a escuchar. Bueno, aprender a escuchar. Al escuchar atentamente, el discipulador desarrolla la habilidad de poder conectar con las personas y logra poner esa debida atención, y demuestra en todo momento esa sensibilidad y respeto hacia las ideas, criterios, inclinaciones y opiniones manifestadas por la persona, para dirigirlos al objetivo y al propósito de Dios. Es necesario que tú aprendas a escuchar a la gente para poder guiarlos, para saber dónde están y poder llevarlos hacia la dirección correcta. Ahora, el discipulador debe tener esta actitud correcta de escuchar, y debemos entender que debe proyectar e implementar el discipulado correctamente en los integrantes de su grupo de comunión familiar. ¿Pero cómo? A través de esta capacidad de escuchar, poner atención. Ponerles atención, no interrumpir cuando están dando una opinión. A mí me ha dado mucho gozo ver el discipulado que muchos ministros nos han dado, pero dentro de ellos quiero mencionar a nuestro apóstol Abraham. Y en algún momento, cuando hemos estado en cuerpo ministerial, y antes se reunían los ministros, muchos ministros, en ese discipulado ministerial, y entonces él empezaba a dar la palabra de Dios, pero había un momento donde él permitía que todos hablaran, y entonces él escuchaba, y siempre después de que daba la opinión, una persona hablaba palabra de Dios o no palabra de Dios, ¿qué hacía el apóstol Abraham? Lo dirigía hacia la palabra de Dios, le enseñaba a que lo que debía escuchar y lo que debía hablar es la palabra de Dios. Y en algún momento tuvo que parar a alguien, en algún momento tuvo que esperar y esperar y esperar. Es alguien que aprende a escuchar, y tú y yo debemos también aprender a comunicarnos, pero en este caso estamos aprendiendo a escuchar. Debemos poner atención. Para nosotros desarrollar esta capacidad de escuchar, debemos aprender y desarrollar el poner atención. La gente requiere de que tú le pongas atención. También requiere de que tú no interrumpas, sino que tú trates de encaminarlos.
Cada participación tuya no es para cortar, sino para encaminarlos hacia lo correcto. Y hacerlo de buena voluntad y con agrado. Estar allí con agrado. Debes tener en mente una mente receptiva a las ideas para entender a la persona y luego guiarlo hacia Cristo Jesús. No que influya en ti, sino que entender lo que Él está tratando de hablar para poder llevarlo hacia Cristo. Demostrar un sincero deseo de comprenderlo. Debes demostrarlo con sinceridad si quieres comprenderlo y tener el anhelo de ser útil en el establecimiento del reino de Dios. Un discipulador, entonces, esta noche yo quiero llevarte hasta este punto y dejarte bien claro. Si tú tienes rendición al Señor, lo que vas a hablar y lo que vas a oír es la palabra de Dios. Si tú tienes esa rendición, vas a ser renovado en tu pensamiento. Tendrás renovación, tendrás actualización. Todo el tiempo estarás actualizado en el Espíritu. Pero si tú eres renovado, definitivamente vas a disfrutar de la transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión dice de vuestra mente. Otra versión dice de tus pensamientos. ¿Para qué comprobéis? Dice la 60. Cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Para qué es que tú vas a aprender a escuchar a Dios? Vamos a poner entonces las direcciones correctas. Como discipulador, quiero pedirte que tú entiendas esto. Como discipulador, debes tener la dirección correcta hacia quién escuchar. ¿A quién vas a escuchar? Al Padre. ¿A quién vas a escuchar? Al Hijo. ¿Y a quién vas a escuchar? Al Espíritu Santo. Definitivamente son ellos quienes te van a hablar. Es el Señor nuestro Dios quien va a hablarte. Su palabra es la que va a hablar. El Espíritu Santo, cuando habla, te habla el Espíritu, habla las palabras del Espíritu. No son sus palabras, son de Jesucristo, que son del Padre. Fíjate que siempre lo que vas a escuchar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la dirección a la que tienes que escuchar. Pero aquí como discipulador, debes tú escuchar al Padre, pero también aprender a escuchar a tus discípulos. Como padre de familia, como madre, como hijo, lo que debes aprender es a escuchar. Algo que nosotros debemos entender es que si escuchas, definitivamente tu juicio será bueno. Cuando vimos eso en Juan capítulo 5 y el verso 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Cuando habla de juzgo, no habla de que está juzgando a la gente, sino que su juicio, su manera de ser, es su sobriedad, su expresión. Así es, así como lo escucha, así es él. ¿Por qué? Porque él sabe escuchar. Así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Todo lo que hace él, todo lo que expresa él, no es para buscar su propia voluntad, sino que es buscando la voluntad de Dios. La manera de escuchar a Dios es teniendo ese corazón abierto, entendido, estar rendido, renovado y transformado para que puedas escuchar la voz de Dios. Y entonces tú compruebes esa buena voluntad de Dios, pero ya tu expresión será para mostrar esa voluntad. Mi juicio, dice, oiga lo que dice acá, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. ¿Qué voluntad está buscando? Para comprobar que la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es allí donde tú vas a poder encontrar y comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando oigas bien. Yo quiero otra vez retomar este versículo, esta verdad, para que no te pierdas de nada. Escúchalo bien. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Una vez más habla de rendición. Según oigo, con un oído rendido, si tú escuchas con rendición, con esa renovación, con esa transformación, oye lo que está pasando. No hago nada por mí mismo, según oigo.
Y cuando dice según oigo, no está diciendo según oí, sino está hablando de presente, según oigo, y luego dice, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino ¿cuál? La voluntad del Padre. Tú debes aprender a escuchar. Tú debes aprender a comunicar la palabra de Dios. Pero esta noche yo estoy hablando de escuchar. Debes aprender a escuchar. Así como tú oigas, así definitivamente va a ser la expresión de la voluntad de Dios que vas a encontrar. Quiero pedirte que lo busques en otra versión y que si tienes una versión adicional a la que vamos a leer acá, que tú la puedas comunicar, que tú puedas enseñarla y que tú nos puedas mostrar la revelación de Él. Me gustaría que tú puedas participar. Mira lo que dice en la versión lenguaje actual. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Dice, Él me dice. Oye lo que la Escritura está hablando. Dice, Él me dice. Está hablando de una comunicación total, pero de que Él está atento a escuchar la palabra de Dios. Versión de las Américas dice así, latinoamericana, perdón. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Es necesario que tú hagas realmente buen uso de lo que estás escuchando. Lo que el Padre te habla, hazlo. No hagas nada más que no escuches, no hagas nada más que no veas. Debes estar rendido, renovado y transformado para poder tener un oído puesto a la palabra de Dios. Muchos solamente dicen, Señor, abre mis oídos, Señor, abre mis oídos espirituales. Qué delicado. Abre mis oídos espirituales para poder oírte, pero si no tiene un oído rendido, renovado y transformado, entonces puede oír cualquier espíritu. Pero cuando tiene un oído rendido, cuando tiene una actitud rendida, renovada y transformada, lo que va a oír es la palabra de Dios. Lo que va a escuchar es la palabra de Dios. Amén. ¿Algún comentario, hermana Dulce? Necesitamos nosotros entonces ver allí la necesidad de poder expresar lo que oímos. ¿Pero cómo? Rendidos. Oiga esto. Versión la PDT. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que el Padre me dice. Oiga eso. Juzgo según lo que el Padre me dice. Y luego la Escritura continúa. Y mi decisión es correcta. Así como oigas, entonces tus decisiones serán correctas. Amén. Hay que tener en cuenta que en el alma está la voluntad. Y cuando nuestra alma está sana, hay buena voluntad para hacer las cosas. Es que hemos estado hablando que esto es integral. Es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos del alma, hermana Mari tiene muy buen punto. Es allí en el alma donde está la voluntad. Y donde vamos a comprobar es en todo, cuerpo, alma y espíritu. Pero desde el alma es donde nosotros debemos comprobar inicialmente la voluntad de Dios. Por eso es que debemos tener nuestro oído, no un oído almático, sino que un oído realmente sometido a Dios. Amén. ¿Algo más? Amén. Bueno, quiero terminar esta noche y mostrar entonces la capacidad de Jesucristo de oír. La capacidad de Jesucristo de ponerse delante del Padre. Oír. Yo no hablo nada
por mi propia cuenta. Juan capítulo 17. Porque las palabras que me diste, les he dado. Versículo 8, ¿verdad? Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Estos discípulos recibieron lo que Jesús les decía. ¿Qué les enseñó? Les enseñó a escuchar palabra. En Juan capítulo 6, versículo 68, Pedro termina diciéndoles: ¿a quién iremos, Jesús, si solo tú tienes? Ellos habían aprendido a escuchar la palabra de vida eterna, la palabra de verdad. Es necesario enseñarle a nuestros discípulos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la congregación, a la iglesia completa. Debemos enseñarle a escuchar la palabra de verdad. ¿Qué pasó con Eva? Eva no había tenido la oportunidad quizás de escuchar otra cosa, pero no debía. Ella tenía que haber escuchado solamente la palabra de Dios y distinguir la palabra de Dios. Cuando quiso comprobar, no estaba comprobando algo que Dios le había dicho, estaba comprobando algo que otro le había dicho, que Satanás mismo le había dicho. Comprueba que esta fruta es buena. La fruta era buena. La fruta, todo lo que había hecho Dios era bueno. Pero esto les había ordenado no comer. ¿Y qué sucedió? Quiso comprobar otra voluntad. Y comprobó otra voluntad. ¿Por qué? Porque definitivamente fue engañada. Pero cuando fue engañada y comprobó otra voluntad, todo lo demás también estaba muerto en ella. No estaba quiere decir que cambió su rendición, cambió su renovación y cambió su transformación. Nosotros debemos hacer y llevar a nuestra familia y a nuestros discípulos a que aprendan a escuchar la voz de Dios, no escuchar cualquier cosa. La Escritura dice que en estos tiempos que ya estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, dice la Escritura que vamos a encontrar que van a decirnos: allá está Jesús, en otro lugar está, aquí está, mírenlo, escúchenlo. Pero no va a estar allí, dice la Escritura. Pero la gente podría estar siendo engañada. La iglesia podría, si no está bien atentada a sus oídos, podría ser engañada como la iglesia de Galacia. Oh, iglesia insensata, ¿quién te fascinó? ¿Quién te engañó? ¿Quién te hizo no ver la verdad? ¿Quién te desvió de la verdad? Porque aprendieron a ver otra cosa y a oír otras palabras. Debemos tener bien, con mucho cuidado, bien discipulados a toda la iglesia, a toda nuestra familia, para que ellos puedan aprender a conocer, a distinguir, a entender realmente cuál es la voz de Dios y no confundirse, sino que ellos puedan conocer realmente quién les habla. Cuando Samuel empezó a tener esa relación con Dios, ¿qué sucedió? Le habló por su nombre, y eso es algo que mi padre alguna vez curiosamente me dejó marcado en mi corazón, diciendo: Dios siempre va a hablarte por tu nombre, no va a hablarte de otra manera, siempre va a hablarte por tu nombre. Y a Samuel lo llamaba por su nombre: Samuel. La gente debe saber que Dios mismo, nuestro Padre, nos va a hablar por tu nombre. Y no te va a hablar otra cosa que no esté en la Escritura, sino que te va a hablar la palabra de Dios. Amén. Así que para que no sea confundida la iglesia, para que no sea confundido tu grupo de comunión familiar, para que no sea confundida tu familia, no debemos dejar que ellos escuchen en la palabra otra palabra, una palabra que no sea la palabra de verdad, sino que ellos puedan aprender a escuchar la palabra de verdad y obedecerla. Y aunque vengan otras palabras y estén alrededor, ellos sepan cuál es la palabra y distinguir la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado, sabía que el tentador le decía: escrito está. Y le estaba hablando con palabra de Dios, pero sabía que no era Dios. No era Dios quien estaba hablando. Muchos te pueden hablar con palabra de Dios, pero no con la intención o con el propósito de Dios. Tienes que tener cuidado
y enseñarle a tus discípulos a escuchar a Dios. A Dios. Es tiempo de comprobar la voluntad de Dios, pero para eso debemos escuchar. Amén. Jesús dijo, según oigo, según escucho, así hago. Esas son las decisiones que tomo para comprobar la voluntad de Dios. Entonces, para comprobar la voluntad debes aprender a oír. Quiero llevar hacia el final este momento de enseñanza y animarte y bendecirte. Hay muchas informaciones que se están corriendo en todo momento a través de las redes sociales y aún información que incluye palabra de Dios, gente que usa palabra de Dios, pero debes aprender tú a escuchar la palabra de Dios. Nuestro apóstol general Abraham Castillo nos ha enseñado a escuchar la palabra de Dios. Él nos ha pedido aún, no solamente nos ha hablado palabra de Dios y nos ha mostrado cuál es la voz de Dios y su palabra, su intención, sino que nos ha enseñado a escuchar a Dios. Y que lo escuchemos tanto desde el momento que estamos todos juntos como cuando estamos solos, que sepamos cuál es la voz de Dios. Pero ahora también vi ese cuidado, siempre he visto el cuidado, y Él nos dice, cuando estén aún en lo de la vida diaria, hace poco estuve escuchando que Él mencionó una vez más, no se dejen guiar por lo que oyen por fuera, guíense por las fuentes oficiales, hablando de situaciones de la vida diaria. Y entonces, Él, ¿por qué hace eso Él? Porque Él no le escucha a otros, escucha desde la fuente. Y si tú vas a escuchar la palabra, debe ser ¿desde dónde? Desde la fuente. Desde la fuente, que es el mismo Dios, el mismo Espíritu que te está hablando a ti. Amén. Igualmente, con lo que estamos viviendo ahora, no te desinformes. Busca la información puntual, no lo que dice la gente, él aquí, él allá, sino que lo que dice la información verdadera, tanto de lo secular como lo que estás viviendo acá. Siempre busca que sea Dios quien te esté hablando. Amén. Bueno, qué gusto haber estado en tu casa, qué gusto haber estado compartiendo esta palabra y poder entrar hasta tu hogar para bendecirte. Yo quiero orar para bendecir tu hogar. Este es el momento donde yo quiero pedirte que tú puedas también declarar con fe las palabras que yo hablaré. No solamente se trata de que yo lo diga desde aquí, se trata de que tú te actives en la fe y también tú lo hagas en tu familia y para el mundo entero. Amén. Y quiero orar por ti, orar para que tú seas sano y orar para que tú tengas esa provisión constante siempre en tu mano. Amén. Bueno, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Tu mano nunca se ha acortado, siempre ha estado con nosotros. Y nos has mostrado que eres el Dios que se ha determinado ahora a expresarnos el amor, a expresarnos tu amor, expresarnos que tu determinación siempre ha sido salvarnos, guardarnos y darnos esa oportunidad de vida. Hoy, Señor, bendigo a las familias que nos escuchan, bendigo a todos esos discípulos que nos están escuchando de Misión Cristiana del Calvario y a todo discípulo que nos esté escuchando, lo bendigo en el nombre de Jesús. Activo ahora no solamente sus oídos espirituales, sino que ahora también esa relación íntima con el Padre para distinguirlo, para conocer quién es quien está hablando. Padre, gracias por esta gente que ahora está siendo alcanzada a través de estos medios. Les bendigo con salud y declaro ahora tu sanidad sobre sus cuerpos. Gracias por tu promesa en la cruz del Calvario. Los bendigo con sanidad, pero también los bendigo con provisión. Permíteme ahora hablarle a ellos, Padre bendito, y declararles ahora a ellos en sus cuerpos y en sus casas
esta bendición tuya. En el nombre de Jesús, declaro para ti que me estás viendo y oyendo, declaro ahora sanidad. Si estabas enfermo, desde esta hora tú eres sano. Si estabas con quebrantos de salud, desde esta hora recibes tu sanidad. No importa si eres de Misión Cristiana del Calvario o no, si vas a una iglesia o no, en este momento yo declaro esa sanidad en tu vida, porque la misericordia de Dios llegó a tu casa a través de esta palabra. La misericordia de Dios llegó hacia ti y hacia tu cuerpo. Y declaro ahora, desde la cabeza hasta la planta de tus pies, ahora declaro esa mano poderosa, activa de Dios, sanándote, cubriéndote y limpiándote de toda enfermedad. Declaro todo espíritu inmundo que estuvo afectando tu cuerpo, declaro ahora queda suprimido su poder y queda cancelada su operación en tu cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, también declaro esa operación de provisión de Dios en tu vida. Declaro ahora tu familia con provisión y declaro que tu mesa nunca faltará el gozo, la paz y la abundancia de la misericordia de Dios. Siempre habrá que compartir, un pan para compartir. Siempre habrá abundancia para ti, en el nombre de Jesús. Bendigo ahora tu hogar, bendigo ahora tu familia, bendigo ahora en el nombre de Jesús, en donde tú estés, tu vida. Gracias, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué alegre estar contigo y poder disfrutar de este tiempo de discipulado. Recuerda entonces, hemos estado hablando de influencia y recuerda entonces, hemos estado hablando de que una persona que influye sabe y conoce estas cosas. Debe estar rendido, renovado y transformado. Así de sencillo. Pero debemos entender que esto nos va a llevar a... ¿Para qué? Para comprobar. Aquel que comprueba es aquel que escucha y aquel que sabe hablar la palabra de Dios. Quiero pedirte que no olvides adorar a Dios con tus finanzas y recordarte que tanto diezmos y ofrendas, dice la Escritura, probadme ahora en esto, si no reprenderé al devorador por ustedes. Yo quiero bendecir tu casa, pero también quiero pedirte que tú seas prudente y que cuides de mantener tu casa siempre en agrado delante de Dios. ¿Para qué? Para que también tu casa sea bendecida. Amén. Así que no olvides ofrendar. En esta noche pues yo ofrendo también, como lo hemos estado haciendo, y en cada reunión nosotros lo estamos haciendo como parte de nosotros, de nuestra cultura, de nuestro accionar como hijos de Dios en adoración. Pero también te invito a que lo hagas tú, y que ofrendes, que diezmes. Si tienes siembra, primicia, puedas hacerlo. Hay unas cuentas de banco que están ya también en la página, también puedes hacerlo desde allí y puedes también adorar al Señor con todo eso. Siempre ahí hay un número de teléfono, siempre informa, para que todo movimiento que exista pueda ser registrado y llevado a la caja correspondiente. Bueno, sea bendecida la iglesia y todos los que nos escuchan y nos ven. Solo voy a leer 2 comentarios que son saludos. Y el primero es de Leilani, que dice: saludos familia, Dios les bendiga siempre. Y saludos Leilani y Mauricio. Saludos Alejandro, Isabela y Dulcita. Dios me los bendiga. Y Raúl León, que también comentó: qué bendición poder escuchar la revelación. Dios lo bendiga, Pastor Juan Méndez y hermana Mari de Méndez. Bendiciones, Raúl. Qué gusto saber de ti. Te enviamos un abrazo a tu familia y a la familia que ya está entre nosotros, pero que falta el alumbramiento. También estamos gozosos por este tiempo que el Señor ahora trae bendición a tu casa, aún mucho más grande. Bendecimos entonces a todos los que nos han visto y los que nos verán después en diferido. Sean ustedes también alcanzados por esa palabra de verdad y que la misericordia de Dios esté siempre con ustedes. Adelante, ánimo hermanos, a establecer el reino de Dios en todo momento. Amén. Bendiciones.